Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Alfonso Bucero y es un placer estar con todos ustedes para explicarles el porqué de la importancia del desarrollo profesional del director de proyecto. Durante los últimos 37 años he llevado y gestionado proyectos a nivel internacional y siempre con el entusiasmo que me caracteriza, ¿no? Porque yo siempre digo que cada día es un buen día y mañana puede ser mejor. Y eso es lo que intento transmitir en todas las clases que impartimos en la QLU, en el máster o en la maestría de Panamá. Bien, empezamos por hablar de las responsabilidades del puesto, ¿no? La posición del Project Manager o del director de proyecto, del gestor de proyecto, requiere una actitud práctica de conseguir en realidad que el trabajo se haga. Entonces, no solamente el Project Manager tiene que conocer los principios de la dirección de proyectos, sino que debe saber adaptarlos a cada situación. Ahí están no solamente las habilidades técnicas, sino las habilidades no técnicas. Segundo, es un fan del proceso, pero solo lo necesario. Entiende y consigue que los problemas se resuelvan, a veces a través de otros. La figura, digamos, del patrocinador, del ejecutivo que apoya el proyecto es absolutamente fundamental, y cómo ser capaz de escalar los problemas hacia arriba, no solamente con el cliente, sino internamente dentro de la organización, puede ser un reto. Siguiente, es un gran comunicador o comunicadora, incluso con las personas a las que les moleste tenerlo en el equipo, que a veces puede ocurrir. Tiene un historial de hacer proyectos con clientes en un entorno constantemente cambiante. Luego fíjense que la incertidumbre, la complejidad, digamos a veces hasta la ambigüedad, son características de este puesto, para lo cual es absolutamente necesario tener que estar preparados, ¿no? Y para ello hacemos un poco, volvemos o hacemos la referencia de la visualización que hace el CEO, el Chief Executive Officer de PMI formal, ya pasado, ahora ya cambió a otra persona de la INDA actualmente, pero el anterior, Mark Langley, dijo: no es suficiente para los directores de proyectos tener habilidades técnicas, necesitan habilidades de gestión de conflictos y de negociación. Las organizaciones nos dicen: estamos buscando los líderes de la siguiente generación. Y Mark Langley dice: ha llegado la hora, ¿no? Por tanto, bajo mi punto de vista, el mío y el de Randall Englund, que me permitió escribir conjuntamente el libro de Complete Project Manager, el director de proyecto completo, ahora ya disponible en español, y al que podrán seguramente tener acceso los alumnos que se matriculen en el máster o en la maestría de la QLU en Dirección Integrada de Proyectos. Decimos que la combinación molecular de la química orgánica ofrece, por ejemplo, enormes posibilidades, como lo hacen las contribuciones de los directores de proyectos, programas y carteras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada proyecto es distinto, que cada entorno es distinto, y que nosotros en nuestra maestría no tenemos otro remedio que ayudar a que los directores de proyecto, a que los project managers se formen en todas esas habilidades que hacen falta y que son necesarias para seguir adelante y conseguir el éxito de los proyectos. ¿Cuáles son los objetivos de este enfoque que damos, ¿no? Digamos concretamente en las asignaturas de liderazgo, de negociación, de trabajo en equipo? Primero, cambiar el pensamiento sobre las habilidades necesarias para mejorar el desempeño del trabajo. Segundo, aplicar un enfoque que llamamos nosotros orgánico para liderar y gestionar los proyectos. Nos fijamos en el entorno, en qué entorno se está gestionando el proyecto, cómo entender, cómo evaluar ese entorno y cómo desarrollar las habilidades que hacen falta para tener éxito en ese entorno donde debería de establecerse una atmósfera donde los proyectos tengan éxito. Tercero, y no menos importante, darse cuenta de lo que necesita hacerse para alcanzar mejores resultados y también cómo hacerlo. Y, cómo no, desarrollar más su carrera profesional. Su carrera profesional se tiene que desarrollar día a día, y el desarrollo de la carrera profesional es a través de la práctica. Nosotros en la maestría les enseñamos y les mostramos todo lo que tiene que ver con los procesos necesarios, las tareas y las actividades que hay que realizar, las metodologías existentes, cómo abordar un proyecto, cómo gestionar el ciclo de vida, pero también, y no menos importante, cómo manejar a la gente, cómo gestionar a las personas, cómo gestionar los conflictos, cómo gestionar
la negociación, cómo conseguir negociaciones exitosas, cómo de alguna manera no eliminar los conflictos, sino intentar minimizar el impacto, cómo comunicar mejor. Bueno, pues en nuestra maestría hacemos ejercicios y roleplays donde el alumno y el asistente pues de alguna manera pierde esa vergüenza, ¿no? O ese miedo a hablar en público, a enfrentarse a los demás, a trabajar en equipo, a tener una actitud positiva, a mirar las cosas desde el punto de vista positivo y optimista, aunque sin evadirse de, evidentemente, la realidad. Un poco cuando hablamos de contenido de la parte de soft skills o de habilidades no técnicas, bueno, pues hablaremos de liderazgo, hablamos de la importancia del humor, hablamos de las habilidades personales, de las habilidades de proyecto, habilidades del entorno, todo lo que son habilidades organizacionales, todas las habilidades que aparecen aquí, de todas ellas se habla y de muchas más, porque hay un plantel, como saben, importante de asignaturas que tienen que ver con la dirección integrada de proyectos en la construcción. Pero el director de proyecto de construcción tiene evidentemente que trabajar con muchas personas, trabajar con terceros o subcontratistas o contratas. Para trabajar con esas contratas tengo que trabajar áreas como la influencia, tengo que tener una visión estratégica del proyecto, tengo que desarrollar mis habilidades personales para poder gestionar y llegar a los acuerdos oportunos, etcétera, etcétera. Todas estas habilidades son las que vamos a ir desarrollando a lo largo de el curso de la maestría. Hablamos de liderazgo y hablamos de las diferencias entre liderar y gestionar un equipo. Cuando lideramos un equipo, fijamos una dirección, alineamos a las personas, influenciamos e inspiramos. En contrapartida, con gestionar un equipo. Cuando gestionamos un equipo, planificamos y presupuestamos, desarrollamos de alguna manera un plan, incluyendo los objetivos, camino crítico, hitos, etcétera. Organizamos y reclutamos los recursos, las personas, controlamos y resolvemos problemas. Lo ideal y lo que explicamos de alguna manera en este seminario es que el project manager en realidad debe de ser un manager y un líder al mismo tiempo, ¿no? Para intentar combinar todo lo que es la gestión con el liderazgo, ya que hablamos de que el líder de alguna manera lo determinan las personas que están trabajando en el equipo. Es decir, el líder, el trabajo del líder no es una posición. El liderazgo se obtiene a través del convencimiento de que otros apoyan a esa persona para seguir adelante. Por otra parte, también trataremos de establecer y un poco hablar y habilitar a las personas que asisten a esta maestría de cómo medir el éxito, ¿no? Cómo medir el éxito, cómo no solamente cumplir con la triple restricción es suficiente para saber si el proyecto tuvo éxito, porque como digo, están ahí las personas, ¿no? Al final, las personas son las que determinan el éxito del proyecto a través del cumplimiento de los procesos, a través del cumplimiento del alcance, del costo, del calendario, de la minimización de riesgos, etcétera, etcétera, pero quien define el éxito son verdaderamente los integrantes y los interesados dentro del proyecto, con lo cual pues hablaremos también de cuáles son las principales razones por las que los proyectos fracasan, qué tienen en común ese tipo de razones, ¿vale? Y qué tienen también de alguna manera que ver con las personas, como digo. Y las personas son el apoyo del patrocinador, el apoyo ejecutivo, el apoyo en este caso, del ejecutivo que soporta el proyecto, el apoyo de la propiedad, el apoyo del project manager por parte de su equipo, el apoyo de los subcontratistas. Todo el trabajo como líder de proyecto tiene que ser percibido como algo que es absolutamente necesario para que se logre la reputación deseada y especialmente se alcance el éxito del proyecto. En esta presentación, como ya pueden entender, yo estoy de alguna manera cubriendo todo lo que son los aspectos no técnicos, ¿no?, de la dirección de proyecto que se tratan en la maestría. Luego hay otra serie de aspectos tan importantes como el que estamos hablando. Pero sin duda lo que está demostrado es que las habilidades personales y todo lo que son las habilidades personales y no técnicas son clave para el éxito del proyecto. Por ejemplo, el papel del humor, es decir, incluir algo de humor en la agenda de las reuniones y provocar alguna risa o alguna sonrisa cada día es importante, ¿no? Y a veces
lo que yo he conseguido averiguar a lo largo de mi carrera profesional es que los proyectos específicamente parecen funcionar mucho mejor y alcanzar mejores resultados cuando la gente se divierte, ¿no? Con lo cual hay que entender y hay que explicar a los asistentes que el humor en los negocios y en los proyectos no es hacer el payaso, no se trata de contar chistes continuamente, sino que se trata de trabajar juntos de nuevo de una manera divertida. Y es uno de los mensajes que yo en particular en mis clases lanzo, es los proyectos, la gestión de proyectos puede ser divertida. Papel del humor, y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Si viéramos que un poco esto fuese la organización que está depositando la basura en el resto, si la atmósfera es tensa, si no es amigable, si es tóxica, incluso hostil, la productividad de los trabajadores puede disminuir. Entonces la idea es ayudar a los asistentes a que piensen de forma diferente sobre lo que van descubriendo a lo largo de un proyecto y vean siempre la parte positiva. El humor lo podemos experimentar mediante chistes o bromas, contando historias, pero también puede surgir poniendo atención en aquellos momentos de un proyecto que se merecen unas carcajadas, ¿no? Con lo cual, esto hay que filtrarlo. Evidentemente, los asistentes a esta maestría pueden venir de diferentes países y la percepción es distinta. Y para mí el respeto es una de las reglas importantes para explicar los conceptos. El humor puede ayudar a explicar los conceptos, pero siempre teniendo cuidado un poco de las características, la idiosincrasia y el entendimiento de cada uno de los profesionales que vienen o pueden venir de diferentes países. Bien, otro aspecto importante es la actitud. ¿Cuál es la actitud deseable del Project Manager, ¿no? He realizado varios estudios con mi colega Randall Englund y en mi libro Hoy es un buen día, la actitud es importante, explico cuáles serían, bajo mi punto de vista, los 9 puntos a tener en cuenta. El primero para mí es respeto, ¿no? Entonces empezamos por hablar del respeto por el individuo, el respeto por el equipo, el respeto por la organización. Seguimos hablando de la responsabilidad. Es importante tener un fuerte sentido de la responsabilidad y así hacerlo comprender a todos los estudiantes de esta maestría. Tercero, la empatía que consiste en escuchar a otras personas y entender de dónde vienen las otras personas y que no siempre que alguien viene un poco enfadado o malhumorado, de alguna manera me quiere hacer daño, sino todo lo contrario. Cuarto, apertura, buscar soluciones alternativas, enseñar y mostrar a los asistentes que evidentemente hay que buscar nuevas oportunidades, hay que buscar nuevas formas de mejorar y que en muchas ocasiones nosotros como Project Managers no estamos en posesión total de la verdad y necesitamos apoyarnos en otros, estar abiertos a otras alternativas. Quinto, mis 3 P's, que son pasión, persistencia y paciencia y que se explican en esta clase, ¿no? Luego, creatividad, innovación e intuición. Hablar de la importancia de la creatividad. Así es como es verdad que hay que seguir procedimientos y cumplir normativas y evidentemente cumplir el contrato y todo lo que se especificaba ya. Pues sí que existe un apartado importante a gestionar que es la creatividad y la innovación, además del sentido común, ¿no? Ganas de participar, entusiasmo, confianza, en fin, autoconfianza. Nunca defiendo que estas sean las únicas 9 partes o los 9 únicos elementos de la actitud deseable del Project Manager, pero la experiencia me demuestra que es un poco el camino. Hablamos también y comentaremos un poco habilidades organizacionales, de la diferencia que hay de vivir o de trabajar en una organización tóxica a trabajar en una organización verde, ¿no? Una organización tóxica, pues las características son la desconfianza, fallos en la comunicación, los requisitos de informes gravosos, métricas equivocadas, a veces demasiados informes, tácticas feroces, prácticas políticas negativas. Mientras que en una organización verde, bueno, pues nace y se genera y se cultiva el respeto, la creatividad, la influencia, las personas se comunican, ¿verdad? Sentido común se utiliza, hay una visión compartida de los proyectos que se hacen, se coopera en lugar de competir, ¿verdad? Y se defiende la verdad frente a colegas y frente a la dirección, igual que con los terceros o con los subcontratistas. Este mundo que parece en principio un mundo ideal, ¿no? a realizar,
se aterriza un poquitín en parte de los alumnos bajo la realización de unas encuestas, ¿no?, que yo explico y que es un poco, bueno, pues el método o la metodología que yo empleo para ayudar a que una organización implante un sistema de gestión de proyectos de una manera adecuada, ¿no?, de una manera exitosa, vamos a decir. Bien, esa herramienta de evaluación es una herramienta de evaluación del entorno y aquí hay unos datos, explicamos estos datos. Yo, bueno, pues defiendo junto con mi colega Randall Englund que existen 10 componentes importantes a tener en cuenta y evaluar en las organizaciones, cómo de bien la organización está basada en proyectos, si hay énfasis estratégico o no, si hay apoyo de la dirección, si hay apoyo al equipo, si hay apoyo de la organización, si hay un sistema de gestión de información, toda una serie de aspectos que evaluamos, aplicamos y la parte importante también es que mostramos y podemos dar información a los asistentes relativa, bueno, pues, a la cantidad, digamos, de resultados que se han ido teniendo en el resto de las encuestas, puesto que ya hemos encuestado más de 1.500 personas a nivel mundial. El mensaje al final que se pretende transmitir es ayudar a los alumnos a que piensen de forma diferente, que no se cierren en una solución, que no se cierren en una situación, que no se cierren en un conflicto y que pueden escoger abrir la ventana más adecuada desde donde poder caminar para lograr el éxito del proyecto. Y bueno, pues hablamos de todos esos pasos a través de roleplays, a través de ejercicios, a través de prácticas, de una manera bastante abierta, intentando interaccionar con el alumno al máximo posible. Negocia todo, la parte importante en una clase de negociación donde se definen no solamente los principios básicos de la negociación y se ponen ejemplos, sino que se graba en vídeo una negociación entre dos equipos, pues para ver un poco la interacción y cómo se pueden poner o llegar a poner en práctica los elementos fundamentales de la negociación, poniendo la base en que toda negociación ha de prepararse adecuadamente y se ha de seguir una metodología para llevarla a cabo, ¿no? Se habla de que hay una serie de fuerzas en la negociación. La primera es el tiempo, cuál es la fecha límite, y hay que empezar bien. Se habla de la información a recoger en una negociación basada en la relación que tiene con los objetivos estratégicos que se pueden o se deben negociar, identificando criterios objetivos. Hablamos del enfoque, del compromiso ganar-ganar y de intentar recompensar el comportamiento efectivo. Y hablamos, como no, del poder, la habilidad de conseguir las cosas, ¿no? Eso interpretamos todas ellas como las fuerzas en las negociaciones, intentando entender, bueno, cuáles son las alternativas y evidentemente todo esto se pone en marcha a través de la práctica, ¿no? De hecho, bueno, pues hay alguna clase en la que enteramente se están haciendo ejercicios, no solamente la teoría, sino ejercicios prácticos donde el alumno se tiene que involucrar, se tiene que preparar y que al final se ve grabado en vídeo, que es importante porque la observación de verse uno mismo o una misma, cómo ha sido mi comportamiento en la negociación y qué principios he seguido y qué no, me ayudan en el aprendizaje. Hablamos también del manejo del sponsor, en este caso en construcción sería de la propiedad. Muchas veces las negociaciones que hay se fijan objetivos y se dicen no lo puedo hacer. Hablamos de que los objetivos se tienen que modificar. Hablamos entonces de que puedo hacerlo. Hablamos de la aprobación, del ok, y que al final lo que hay que hacer es negociar con la debida diligencia. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues significa que interpretamos e intentamos ayudar al alumno a que conozca a la audiencia con la que va a negociar, ya que de alguna manera pues no se niegue, sino que ponga trabas, ¿no?, a empezar a negociar si no reúne o no tiene la suficiente información de las partes interesadas. Entonces, ofrecemos formularios, no solamente ejercicios prácticos, sino herramientas y artículos a leer que ayudan a que el alumno, bueno, pues pueda conseguir evidentemente mayor habilidad en su práctica de la negociación. Hablamos también, cómo no, de un plan político. Entendemos que en toda organización pues existe la política y no hay proyectos sin tener que manejarlas por la política, con lo cual se identifican los actores críticos y desarrollamos un poco un entendimiento de cuál es la estructura de poder en cada organización y cómo el alumno lo puede intentar hacer en su propia organización, haciendo también un ejercicio e intentando conseguir el apoyo correspondiente. Y luego, como no, hablamos de las ventas, ¿no? Es decir, que es, bueno, pues
este caballo es posible de venderse, parece que el caballo esté cojo, parece que tenga un problema en una pata, ¿no? Pero si nosotros somos capaces de poner los puntos positivos y de intentar ver cuáles son las características, cuáles son los beneficios y las ventajas, ¿no?, de este caballo, probablemente lo podremos vender, ¿no? Y para ello se habla efectivamente de 4 características o 4 habilidades importantes. Definición de los rasgos, que son los entregables específicos, la definición de cuáles son los beneficios, las ventajas y finalmente cerrar la venta. Y aquí se hacen, bueno, pues ejercicios, ¿no?, de venta directamente, de cómo yo podría vender o debería de vender mi proyecto a la organización, al cliente o a quien en este caso se configure, ¿no?, sea necesario, ¿no? De alguna manera estoy cubriendo un poco las características de las clases de la clase de soft skills o de habilidades no técnicas para que ustedes se den una idea de qué es lo que vamos a cubrir. Estaré encantado de contestar sus preguntas como la QLU requiera y considero oportuno. En resumen, en principio haremos una evaluación del alumno, ¿no?, y nos centraremos en, digamos, en las partes positivas, los puntos fuertes, básicamente. Segundo, intentaremos enseñar al alumno a reenmarcar su actitud y adquirir una situación positiva para que la organización sea cada vez más verde y que haya un ámbito y una ilusión por hacer los proyectos y por conseguir el éxito de los proyectos. Enseñaremos al alumno a pedir, porque si no pedimos no seremos capaces de negociar, y siempre insisto en que negociar es pedir para, y la gente tiene que pedir lo que quiere. Otra cosa es que evidentemente lo que esté pidiendo esté fuera del contexto, fuera del marco, y ya, bueno, pues habrá quien le ponga freno, pero enseñamos al alumno a negociar para ganar, ¿no? Negociaciones, ganar, ganar, según los estándares de PMI. Intentamos enseñar al alumno también a ser políticamente sensible, a decir que vive en organizaciones y todas las organizaciones son políticas, todos los entornos del trabajo son políticos y tengo que entender qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debería hacer, finalmente qué es lo que hacemos, y hablamos de 2 conceptos importantes que son la autenticidad, decir lo que uno piensa, y la integridad, hacer lo que uno dice, ¿no? Básicamente, les ayudamos a entender que se trata de conseguir un compromiso, ¿verdad? Y también intentamos integrar habilidades de diferentes disciplinas, ¿no? Todas las habilidades que se aprenden en esta maestría, pues relativa a la gestión de contratos, relativa a la parte legal, relativa a la parte de procedimientos, al ciclo de vida del proyecto, a la gestión de tiempo, a la estructura de desagregación o de desglose de las tareas, a la planificación, al alcance, al costo, etcétera. Además, esta clase de la que yo les estoy hablando se concentra en cómo ser un director de proyecto completo, ¿no?, que de alguna manera se focaliza en el entorno donde está, el entorno es la empresa, es el cliente, etcétera. Desarrolla una serie de habilidades integradas, puesto que las soft skills o habilidades no técnicas se tienen que integrar directamente en las habilidades, digamos, duras. Estas serían las habilidades blandas, tienen que integrarse con las habilidades duras o las hard skills, y aplica de alguna manera la gestión de cambio para intentar ser una organización que se base lo más posible en proyectos, puesto que es de lo que estamos hablando, estimulando el apoyo a la dirección. Entonces hablamos de la figura del director de proyecto un poco completo, ¿no?, que es de alguna manera un poco basada en el libro, ¿verdad?, en este caso, que utilizamos en esta asignatura. Así como en otras asignaturas, distintos profesores utilizan otros libros que tienen que ver, pues, con la dirección de proyectos en la construcción, las diferentes partes importantes, pues desde, como digo, la estructura de desglose de trabajo, pasando por la planificación, el ciclo de vida del proyecto, todo lo que tiene que ver con el apartado legal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, he intentado cubrir más o menos, básicamente, casi todas las partes que se cubren en esta asignatura relativas a la parte soft skills, para que tengan una idea del contenido. Y hay una función importante, ¿no?, en la que nosotros ponemos foco, y es que el alumno se divierta asistiendo a clase y se divierta aprendiendo, para que al final no solamente sea pasar
una maestría aprobando el trabajo, ¿no? O el proyecto fin de máster, ¿no? Sino que se haya divertido, haya aprendido y haya establecido una serie de habilidades que le permitan ser el director o directora completa del siglo XXI, que es lo que nosotros esperamos. Bueno, solamente decirles a ustedes muchísimas gracias, hasta pronto, les esperamos en la QLU. Esta es una maestría, como saben, que está en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y la Quality Leadership University. Y bueno, pues somos un compendio de profesores, digamos, internacionales con aspecto y con experiencia internacional, que estamos encantados de responder sus preguntas, de interaccionar con ustedes y de ayudarles a ser mejores profesionales. La Quality Leadership University se caracteriza por cultivar, desarrollar y ampliar las habilidades de liderazgo de los profesionales. Y ahí estamos. Muchísimas gracias, un placer saludarles y hasta siempre.